Shalom, Está shalom, bendiciones del Eterno. Aquí estamos, profesor Harold, con la muy ayuda del buena, cielo. muy buenas noches, profesor Arayá. Placer saludarlo de acá de Lima. El día de hoy a compartir un tema bastante necesario para poder trabajar. Mm, Parece que no lo han habilitado la parte de habilitar pantalla, ¿no, More? Veo que no me deja compartir Bueno, es raro. A ver, permítame un momento. Voy a desconectarme un adelante. momento. Sí, sí, voy a desconectarme un momento porque necesitamos la pantalla. Si no, no vamos a poder More Daniel, no sé si usted puede ir presentándose al público para poder ir ganando tiempo, por favor. Claro, bueno, darle la bienvenida a los que ya están conectándose por las diferentes plataformas. Por medio de la red de difusión Yahat, estamos llegando a varios de ustedes en varios países. Gracias al cielo que nos permite esta oportunidad. Y bueno, vamos saludando a Jares de la Cruz, a la estimada Marisa desde México, a Mr. Mendoza, a todos ellos y a los que estén viéndonos por la red de difusión Yahat, eh, por YouTube, por Davaremet, por Facebook, a todos los que ya estén ahí, bueno, invitarles que se vayan preparando, que vayan buscando su blog de notas para que vayan, este, como dice mi persona, para que vayan anotando y aprendiendo. De manera que vamos a tratar un tema bastante interesante, eh, bien claro y definido para varias eh, opiniones académicas, incluso hasta eruditas, concerniente al tema. Pero bueno, hoy vamos a presentar todo lo que podamos, toda la evidencia que el tiempo nos permita eh, desarrollar desde un análisis académico, por supuesto, porque este es el campo que compete a, al tema de hoy y definitivamente, ¿okay? Definitivamente tratar este tema. Ahora, con la ayuda del cielo, vamos voy de mi parte, voy a iniciar. Vamos mientras el profesor Harold se nos integra. Ahora, como lo dijimos, esto es un análisis académico, o sea, vamos a hacer un análisis académico del manuscrito del Shento, ¿okay? Y en este análisis nos vamos a esforzar lo mejor posible para observar y analizar todo el entorno que rodea este escrito, ¿ok? Porque definitivamente hay mucho alrededor de él que se ha construido. Y todo esto que se ha construido, estos cercos que se han levantado alrededor de él, impiden a los que están afuera ver con claridad hacia adentro lo que él es o de dónde surgen sus orígenes y todo esto. ¿Okay? Mostraremos lo bueno y lo malo del mismo, tomando en el proceso las opiniones académicas más prestigiadas. Ahora, eh, lo malo, vamos a ver en esta primera intervención, vamos a ver lo malo que han construido alrededor del escrito, ¿ok? Concerniente a la datación, ¿ok? Vamos a ver, para ubicarnos, vamos en primera instancia a hablar del Evangelio de Mateo. Y luego vamos a hacer el análisis interno del Mateo hebreo de Shento. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ubicarnos específicamente al Mateo, al escrito del Mateo? ¿Okay? Porque, como sabemos, el Mateo hebreo del Shento no es del primer siglo, en ninguna manera. Viene de una fuente que se cree, surge de allá. Y esa es la primera cosa que tenemos que tener bien en claro. Que viene de allá, que hay un origen. Porque de entrada tenemos que decir que definitivamente creer que el Mateo de Shento es
una copia del Mateo hebreo original, esto es imposible. Y de entrada queremos decir también de que quién más que nosotros en el pueblo hebreo quisiéramos tener un documento hebreo concerniente al Brit Hadashah o al Nuevo Testamento, como se mal llama en Occidente, del primer siglo, o incluso del segundo. Nadie más que nosotros en el pueblo hebreo queremos esto, pero lastimosamente hasta el día de hoy no hay. De manera que vamos a ir avanzando y ya casi le doy pase a mi estimado profesor Harold, que ya se nos unió nuevamente, para cerrar este segmento, profesor Harold. Ahora, Claro, sí. concerniente a la datación del Evangelio de Mateo, en innumerables obras y en muchos medios de comunicación y en la opinión de eruditos y autores, el Evangelio de Mateo, que se escribió como mínimo en la década de los 80. ¿Okay? Sin embargo, veamos lo siguiente. Estoy hablando de las construcciones que han hecho alrededor de él. Las construcciones malas, con malas intenciones. De eso estamos hablando. Y hoy voy a presentar un primer caso. Existe un libro que yo no sé si me permitirá el sistema compartir la portada de este libro. Hay un libro que se llama Historia y Cristianismo. Voy a intentar mostrárselos. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Ok. Ok, vamos a ver. Creo que sí. Ok. Me comentan si lo ves por ahí, profesor Harold. Sí, More, se ve la pantalla. Ok. Ese libro que ustedes tienen en pantalla se llama, como su título dice, Historia y Cristianismo. Uno del mundo antiguo. Quiero que lo vean bien. ¿Qué pasa con este libro? Este libro lo escribe Manuel Sotomayor y José Fernández Subiña, de la Universidad de Granada. En este libro, en unas páginas centrales que vienen sin numerar, aparecen una serie de láminas, ¿okay? Como cruz imágenes. La tercera de ellas es la foto de unos fragmentos de papiros con escritos en griego. A su pie figura una leyenda en una de estas fotos que dice fragmento del Evangelio de Mateo. En específico habla del papiro Magdalena. ¿Okay? Y trae una datación, profesor Harold, ese manuscrito, una datación del 66 al 70, imagínate. Y yo cuando por primera vez vi esto, yo dije, wow. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto fue tan tremendo, y yo creo que por aquí tengo el manuscrito, ese es el famoso fragmento que aparece ahí. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Por supuesto, eh, eh, ok, ahora sí. ¿Qué pasa con esto? Que le preguntaron a el académico Antonio Piñero, ¿okay? ¿Qué le parecía a él o cuál era la opinión de él acerca de, de este manuscrito? O sea que, voy a cerrar acá. Okay. Le preguntaron a él, bueno, profesor Piñero, ¿qué le parece esta? Y esta es la respuesta de él, y leo para ustedes y cito. Esa datación es, en mi opinión, y en la mayoría, totalmente errónea. ¿Okay? Él dice, hay otro fragmento, es muy importante, hay otro fragmento de ese mismo papiro en la colección de la Abadía de Montserrat, cuyo catálogo ha publicado la profesora Sofía Torayas Tobar, y dice lo siguiente, la datación verdadera es de aproximadamente el 200, ¿okay? El 200, no el 66 al 70, con argumentos sólidos, sobre todo del tipo de escritura y otros de historia de la tradición manuscrita que carecen muy sólidos también. La datación anterior, o sea, hablando a lo que el trabajo de estas personas,
se hizo al calor de interpretaciones erróneas del papiro 7Q5, que no es una copia del Evangelio de Marcos, sino como una parte del libro primero de Enoc, en concreto del libro de Noé. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El mismo doctor Piñero hace un comentario acerca de esto, de este trabajo que hicieron. ¿Ok? Y llega a esta conclusión. Ubiña y Sotomayor, que son los escritores del libro que les mostré, pertenecen a los historiadores, dice él, de la iglesia, que creo confesionales y a veces pueden dejarse llevar por la apologética. Entonces, de las dos, dice él, me consta su buena voluntad, a pesar de ese deseo que creo semi-consciente. Y antes de, ya para darte paso a ti, profesor Harold, voy por última vez a mostrarles una joya que quiero recomendarles para que estudien, y es este libro. ¿Okay? A todos los amantes del estudio serio y análisis académico de estos temas, por favor consiga este libro, Todos los Evangelios, del profesor y doctor Antonio Piñero. Profesor Harold, ya para cerrar esta sección, porque sé que hay bastante que ver hoy, pero también quiero cederte el lugar a ti. Déjame nada más para comentarle algo más a la gente. Queremos que entiendan de que esto no es un ataque de ninguna forma al escrito, ni a un grupo específico, no. Esto es un análisis académico de que no solamente se debe hacer con Mateo, sino con todos los demás concernientes al libro del Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque hay evidencia, hay información y a eso tenemos que ir. Y no podemos cambiar ni tergiversar, ni torcer, que es algo ya peor y hasta prohibido por la Torah, concerniente de los escritos del Brit Hadashah. De manera que un análisis académico y serio nos va a ubicar lo más cerca posible del pensamiento del autógrafo original. Profesor Harold. Muy buenas noches, profesor Daniel Arayá. Le agradezco mucho la presentación. Vamos a compartir con la ayuda del Eterno. Bien, antes de comenzar, More, esta exposición, queremos decirle al público que hay dos grandes posiciones que hemos encontrado para analizar este tema. Por un lado tenemos al maestro Joseph Álvarez, autor de la BIM, versión israelita de la Sarena, que incluye en su traducción de los escritos de los primeros discípulos, el Evangelio de Shem Tov, el Mateo de Shem Tov. Y por otro lado tenemos la parte crítica, vamos a decir así, antagónica, ¿no? Liderada por el profesor Irving Gattel, del enlace judío, que hace una presentación antagónica a esto. Entonces, el trabajo el día de hoy es presentar ambas posturas, las dos posiciones, la posición a favor y la posición en contra, y finalmente el pueblo será el que va a decir. Vamos a comenzar rápidamente, habiendo aclarado eso, con argumentos a favor. Eso es lo primero que hay que nosotros comenzar. Ok, vamos rápidamente. Esto generalmente es una evidencia que se suele citar siempre, la evidencia patrística, y vamos a ver hasta qué punto tiene validez esto. Bien, tenemos el escrito de Papías, que habla de que hubo un Mateo con palabras en su dialecto en hebreo, eso está en Historia Eclesiástica. Ireneo de Lyons también habla de un evangelio entre los hebreos. Orígenes también habla de que se escribe en hebreo. Eusebio de Cesarea, que se escribió en su lengua materna. Epifanio de Salamina habla de los nazarenos, una secta de acuerdo a lo que él menciona en el libro El Panarión, correcto, que han escrito un evangelio de acuerdo a su lengua. Bien, en este primer bloque, More, Daniel Arayá, como estamos hablando de argumentos a favor, vemos que la parte patrística evidencia que ha habido un Mateo hebreo, ¿ok? Eso sí, vamos viendo una primera pista, no solamente de un solo hombre, sino de varios. Ahora, hay otro punto a favor, que va a favorecer mucho a la existencia de un Mateo hebreo. En este caso es el Nuevo Testamento semítico. Esta obra, correcto, va a tener las siguientes características. Primero, va a datar este manuscrito del siglo V, si es importante. Ya estamos hablando de 600 años aproximadamente después de la muerte del maestro.
Otro punto a favor de este manuscrito, el hecho que los textos griegos son más antiguos que el arameo, dicen acá, no significa que el griego fuera primero. De hecho, hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los textos más antiguos del Tanaj estaban en griego, pero nadie argumentó que el Tanaj fuera escrito en griego. Ahora, acá también Morel se habla de los hebraísmos, y este va a ser un punto importante, ya que hay dos posiciones acá. La posición helénica dice que los primeros discípulos todo es en griego, totalmente mente helénica, y por el otro lado, el otro factor, la otra parte, vamos a llamarla así, de raíces hebreas, dice que todo es estrictamente hebreo, o sea, tenemos dos posiciones totalmente Extremas. extremas que van a, o sea, van a perder objetividad porque se lo llevan todo a un extremo y la situación no es irse al extremo, sino analizar las cosas. Y Ok, hasta vamos. confesional incluso, y esos son problemas tremendos dentro de este campo. Y es lo que citaba Piñero hace un rato acerca del trabajo de sus amigos, que la intención fue buena, pero ese es un análisis que no se puede hacer con una mente apologética, sino académica, histórica, y esto es lo que hay que tener en cuenta. Adelante, profesor Jaro. Claro, no, de hecho, More, la parte confesional la lleva uno en su corazón, pero a la hora de presentar las evidencias tenemos que mostrarlas como son y obviamente pues ponerlas en balanza. Ahora, otro punto, More, a favor de la existencia de un Mateo hebreo, correcto, se habla de la palabra Talita Kumi, que hemos escuchado cuando el maestro levanta a la hija de Jairo, Talita Kumi, Talita Kumi. Lo revisamos en los manuscritos griegos, incluso aparece esa parte en griego, pero explica qué significa Talita Kumi. Entonces, esa parte More también refuerza la existencia de que ha existido un manuscrito de Mateo en el idioma original. También se menciona el tema del arameo. Ahora, More, también se habla justamente de un Mateo, el fragmento de Mateo en hebreo. Esta es de una editorial francesa. Entonces, también sigan sumando más evidencia, correcto, de que ha habido, ok, todavía no estamos definiendo qué es que tenemos en la mano, sino estamos yendo a los antecedentes, que ha existido en algún momento algún Mateo en hebreo. Ok, ahora, ¿por qué es importante, More, citar la lista de los hebraísmos? ¿Qué cosa es un hebraísmo? Es una expresión idiomática del pueblo de Israel usada en el tiempo del segundo templo. Entonces, vamos a analizar los hebraísmos en el Mateo griego para tratar de ver si es que en el pasado hubo un Mateo en hebreo. Comenzamos. En Mateo 1.1 vemos que comienza con la palabra biblos para hablar del libro. Y vemos que esto va a tener concomitancia con la palabra sefer, y sefer tiene que ver con lo que es un rollo. Ok, entonces cuando nosotros vemos Mateo capítulo 1 en el formato griego, vemos una genealogía. Y más que ser un biblos, un conjunto de libros, tendría que ver con una genealogía, ¿no? que corresponde a sefer. Entonces, esta More es la primera referencia que podemos nosotros notar de que hay un hebraísmo, o sea que ha habido una mente judía en este escrito. Otro hebraísmo más, en los días de, citado en Mateo 2.1, 23, 30, es otro hebraísmo. Mateo 2.16, en Belén, habla de un genitivo locativo. Mateo 5.2, abriendo su boca, es un semitismo frecuente en la Tanaj judía. La palabra pobre de espíritu, Mateo 5.3, es un título honorífico de la comunidad del Qumran. Serán llamados hijos de Elohim, Mateo 5.9, ese es un semitismo característico de los grupos rabínicos. Entonces, ahí, en ese primer bloque, More, vamos notando que Mateo, de todas maneras, en su texto griego, de todas maneras hay una mente judía, eso es muy importante. En Mateo 5.13 habla también de un proverbio popular que se cita en el Talmud. La palabra padre que está en los cielos también es un semitismo común. Oísteis que fue dicho, es una expresión habitual en el Talmud. Cabeza hueca, la palabra raca o reca es un arameísmo. La palabra Gehenna de fuego, que tiene que ver con un lugar donde se quemaba la basura, en referencia al valle de Hinnom. Para desearla, en Mateo 5.28 es un infinitivo semítico. ¿Ok? En Mateo 6 del 4 al 6 dice en lo oculto, otro semitismo. Mateo 6 del 9 al 11, sea santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad, dánoslo hoy. Son oraciones típicamente judías. Tu nombre, otro semitismo. Añadir un codo de vida, es un semitismo bíblico. No pongáis vuestro anillo a los perros, ni colguéis vuestras perlas a los cerdos. Eso es un sinónimo de guardar la Torá. Entonces ahí seguimos apreciando en los argumentos a favor que para que esto aparezca en el texto griego definitivamente tiene que haber habido algún escrito
precedente en el idioma hebreo. Jamás os conocí, es un semitismo. Hijos del reino, otro semitismo. En Mateo 8:22, deja que los indecisos entierren a sus muertos, otro hebraísmo más. Yo no quiero sacrificio, otro semitismo. Y salió la fama por toda la tierra de ellos, es un arameísmo. Declare en mí, declare en él, es otro arameísmo. Entonces vamos sumando evidencias que nos van mostrando vestigios de la existencia de un Mateo en hebreo. Ahora, la palabra alma tiene un significado semítico de vida. La palabra profeta y justo también tienen características judías. A nombre del discípulo, o un semitismo rabínico. Desde los días de otro semitismo. Mateo 11:25 es una verajá judía, una acción de gracias. Mateo 11:26, otra expresión idiomática. Entonces, vamos viendo, More, voy a ir adelantando para que el pueblo pueda ver la pantalla. Vamos evaluando que a lo largo del texto de Mateo van a seguir apareciendo expresiones idiomáticas. La palabra Bar-Yona, hijo de Jonás, que está en el texto griego, es otra evidencia sustancial que ha habido un texto de Mateo en su idioma original. La palabra carne y sangre, atar y desatar, probar la muerte, van a ser partes que van a sumar a la existencia de un Mateo en hebreo. Otra, escuchar y no escuchar, la dureza de vuestros corazones, muchos y pocos, el más grande mandamiento, clasificación de los mandamientos. Son otras evidencias más que aportan a la existencia de algún Mateo que haya existido en matriz hebrea. ¿Ok? Acá también la palabra padre, la equidad del juicio, la sangre, sangre de justo, los montes en el corazón, a favor de muchos. Otra evidencia más. Ahora, vamos a entrar ya a las evidencias internas. Recuerden, estamos analizando solamente los argumentos a favor. Después vamos a entrar a los argumentos en contra. Bien, en las evidencias internas, More, vemos que Mateo y Marcos posiblemente hayan sido escritos en arameo. También hay una evidencia, como mencionaba en la palabra Talita Kumi, el Lamaná Shabbatani, también. Y vemos, More, que hay aspectos, ¿ok? O sea, no podemos nosotros decir, nunca existió un Mateo hebreo, lo cual es falso, sí ha existido, ¿ok? Hay vestigios, hay partes que se van a reflejar en el texto griego que todos poseemos ahorita. Ahora, incluso hay una evidencia musulmana, vamos a ver la evidencia musulmana. El Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, tal como lo puede leer Ibn Khaldun en Muqaddami. Dice así, traducimos del árabe al español. Mateo escribió ese Evangelio en hebreo en Jerusalén. Incluso hay una fuente musulmana. Obviamente sabemos que los islámicos van a aparecer mucho después, pero de todas maneras para la comparación de textos va a ayudar todo tipo de evidencias internas y externas. Ahora sí, vámonos con los argumentos en contra, porque esto también va a ser bien pesado de analizar. Bien, para comenzar, More Daniel, hay que reconocer que hay 5.800 manuscritos griegos completos o fragmentados del Nuevo Testamento. Y acá viene fuerte, no existe ningún manuscrito hebreo ni confiable que sea anterior al siglo XIV. ¿Qué queremos decir? Que si bien hemos revisado que hay hebraísmos, ¿ok?, que hay una evidencia patrística que nosotros no estamos negando, lo que estamos diciendo es que no existe un papiro, o sea, tiene que haber un papiro que haya pasado las diferentes pruebas que se le haga al papiro para que diga, mira, acá está el Evangelio de Mateo en hebreo y la datación de ese papiro tiene que ser correspondiente al primer siglo, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros ahorita no estamos encontrando, pero no estamos negando que no existan hebraísmos o que no haya existido algún Mateo hebreo. Sí lo existió, pero la pregunta es, ¿dónde está? ¿Ok? Ese es el tema que nos está convocando. Ahora dice, sí, no existen copias de evangelios originales escritos en la lengua que hablaba Yeshua, ya sea el hebreo o el arameo. Y esto se debe a que las primeras citas claras del pasaje del evangelio aparecen a finales del siglo I y principios del siglo II de la era vulgar. Y estas aparecen en la Didaché, la epístola de Clemente y de Ignacio. Entonces, de momento, tenemos todos en claro que ha existido una raíz hebrea, lo sabemos, no la negamos. Pero acá el problema que nos está, vamos a decir así, dificultando es que no damos con el Mateo en hebreo, o sea, no damos con el pergamino. ¿Okay? Eso es algo bien delicado. Ahora,
¿Qué contenía el Evangelio hebreo de Mateo? Según la documentación patrística. Ahora vamos a rastrear para hacer una reconstrucción del Mateo hebreo en base a la evidencia patrística. Ok, tenemos así. El primer ejemplo lo encontramos en Epifanio de Salamina, a finales del siglo IV, en el Panarión, capítulo 18, del 5 al 1. Él habla de una secta llamada los Cerintios. Y los Cerintios, de acuerdo a Epifanio, utilizaban el Evangelio de Mateo. O sea, Epifanio está dando a entender que sí había un Evangelio de Mateo, que menciona acá que incluía la genealogía de Yeshua. Ahora, Epifanio, en el Panarión, capítulo 30, del 3 al 7, dice que hay una secta llamada los judeocristianos, que usan una versión del Mateo en hebreo, ¿ok? Y eso refuerza la idea que ha habido. Pero se menciona acá que Cerinto y Capócrates conservaron la genealogía de Yeshua. Y acá viene clave, pero los ebionitas rechazan. A ver, hay que armar el rompecabezas. Tenemos una secta llamada los Cerintios, con dos líderes, Cerinto y Capócrates. En su versión de Mateo incluía la genealogía, ¿ok? Pero los ebionitas, que son otra secta muy distinta, en el Evangelio de Mateo que ellos tenían, ahí no existía ninguna genealogía. Es decir, imagine mentalmente que usted abre el libro de Mateo y no existe el capítulo 1, para que tenga una idea de lo que estamos yendo. Entonces, vemos, profesor Arayá, que no hay una concordancia, porque si habláramos de un Mateo uniforme, tanto los cerintios como los ebionitas tendrían que haber usado lo mismo. El mismo ¿Ok? lenguaje, el mismo idioma. Claro, tienen que haber tenido acceso al mismo Mateo en hebreo, pero vemos acá dos Mateos hebreos totalmente distintos, uno para cada grupo. Por un lado, el primer grupo incluye la genealogía y el segundo grupo no incluye la genealogía. Entonces, no había, según lo que estamos analizando, no podemos ver que había un Mateo, sino estamos viendo que habían dos Mateos en hebreo. Esto aparentemente fuera una contradicción, pero es que estamos evidenciando un testimonio de Epifanio, lo cual es bastante antiguo. Entonces, More, eso es un aspecto muy importante a considerar. Ahora, añade acá, esto debido a que los ebionitas consideraban que Yeshua era hijo de Joseph y Miriam, sin la intervención del Espíritu Santo, tal como el mismo Eusebio lo va a decir en su obra titulada Demostrativo Evangélica 5:17. A ver, vamos a revisar qué es ese fragmento. Un poquito de paciencia, se ha colgado esto. Ya, ok, More, vamos a volver a la anterior. A ver, no le digo, ya se me fue bastante. Acá, ok, estamos en la 26, dice así. En cuanto a estos traductores, hay que saber que Símaco, acá menciona un personaje importante, fue un ebionita, pero la herejía de los ebionitas, como se llama, se compone de aquellos que dicen que el Mesías era hijo biológico de Joseph y Miriam, considerándolo un simple hombre e insistiendo en mantener la Torá. Ok, entonces vamos a ver, More, que acá se va a presentar a Yeshua solamente como un ser humano. O sea, acá estamos evidenciando que Símaco, el ebionita, va a hacer ese planteamiento. Bien, ahora vamos a ver que el Evangelio hebreo de Mateo, del cual va a hablar Clemente de Alejandría, menciona que esto, More, debería estar en ese Evangelio perdido de Mateo. El que se asombra reinará como rey y el que reinó como rey descansar. La pregunta es, ¿alguna traducción del Mateo actual que nosotros tenemos contiene esto? Yo tengo la traducción de Mateo y no encontré esta cita por ningún lado. Otra, por similares a estos es posible lo siguiente: el que busca no descansará antes de que encuentre, y el que se encuentra se asombrará, y el que estaba asombrado reinará como rey, y el que reinó como rey descansará. Esto también debería contener el Mateo hebreo de acuerdo a la perspectiva patrística, ¿ok? Ya que estamos hablando de que eh, Papías había mencionado un Mateo hebreo, entonces como estamos en la misma época, forzosamente el Mateo hebreo tiene que contener algo de esto. Entonces ese es otro filtro que hay que hacerle. Ahora, Orígenes va a decir, More, algo muy hermoso que yo he leído acá, y lo comparto. Todos hemos leído esta parte de la mashal del hombre rico que se acerca a donde Yeshua, pero miren la variante que hace Orígenes, es decir, ya lo vengo haciendo, y le dijo, ve y vende todo lo que es tuyo y distribuye entre los pobres, y ven y sígueme. Así es familiar. Acá viene la diferencia. Mas el rico comenzó a rascarse la cabeza y no le agradó. Y le dijo, Señor,
¿Cómo te atreves a decir, he observado la Torá y los profetas, puesto que está escrito en la Torá, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y aquí que muchos hermanos tuyos, hijos de Abraham, están vestidos de basura y muriéndose de hambre, mientras que tu casa está llena de bienes abundantes sin que salga nada de ella. Y volviéndose le dijo a Shimón, su discípulo que estaba sentado a su lado, Shimón, hijo de Johanán, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino del cielo. ¿Qué significa esto? La pregunta es, ¿alguna traducción de Mateo en hebreo que tenemos contiene esta porción? No la contiene. Entonces, ¿qué pasó acá? Notamos nosotros que ese evangelio de Mateo perdido tendría que contener esto. Ahora, ¿por qué tiene que contener eso? Porque hablamos de orígenes, estamos hablando los primeros siglos, correcto, de las comunidades que ya se habían helenizado. Entonces, estas evidencias Moré, esta, la de la genealogía, ya nos están dando ciertos atisbos de que el evangelio de Mateo en hebreo tiene que contener estas cosas. O sea, no puede existir un evangelio de Mateo que no contenga estos elementos. Ok, continuamos. Ahora vamos a hacer una comparación sinóptica entre tres evangelios distintos: el evangelio de los hebronitas, el evangelio de los nazarenos y el evangelio de los hebreos. Y vamos a apreciarlo por acá. Notamos así. ¿Qué dice el evangelio de los hebronitas? Los hebronitas siguen las traducciones griegas de los judíos, en el caso de Teodición de Efeso y Aquila del Ponto. Y dice así: he aquí que el mismo Señor os dará una señal. He aquí una mujer joven. Noten, no dice acá Pársenos, como traduce la Septuaginta, sino en la de los hebronitas dice la palabra neanis en griego. ¿Ok? Y neanis significa una doncella. Concebirá un hijo y lo denominará a sí mismo Emmanuel. ¿Qué dicen los evangelios de los nazarenos? Epifanio insiste en una vinculación particular. Tienen también el evangelio según Mateo, de una forma muy completa en hebreo, como estaba escrito al principio. Pero yo no sé si se han retirado también las genealogías desde Abraham hasta el Mesías. O sea, para los nazarenos no debería existir la genealogía de Mateo capítulo 1 del formato griego. ¿Qué dice el Evangelio de los Hebreos? Este Evangelio probablemente de fines del siglo II fue redactado en griego, tal como se ha dicho sobre este. Era un escrito de tipo sinóptico, constituido por un mosaico de expresiones tomadas de los 13 evangelios. Entonces, profesor Arayán, notamos que existen variantes. O sea, no había un solo Mateo en hebreo, habían varios. Entonces, la pregunta es, ¿ahora cómo quedamos? Entonces, vamos analizando, porque esto es muy importante. ¿Qué más contiene el Evangelio de los Ebionitas? A diferencia de los 70, la Septuaginta, esos traductores entienden en efecto que la palabra alma en hebreo debe traducirse por el griego neanis, joven, y no por pársenos. ¿Ok? ¿Qué dice ahora el Evangelio de los Nazarenos? Este Evangelio, según Mateo en hebreo, es muy llamado frecuentemente por Jerónimo y los códices el Evangelio judío, según los hebreos. ¿Qué dice ahora el Evangelio de los Hebreos? Epifanio lo considera como una forma falsificada del Evangelio. ¿Por qué? Porque esta versión va a contrastar al formato griego que tenemos. De hecho, esta armonía evangélica mezcla los tres sinópticos, introduciendo rasgos típicos de las creencias de algunos ebionitas. Profesor Araya, voy a detenerme un ratito ahí para esperar algún comentario de usted antes de continuar. Adelante. Sí, básicamente sería tratar un poco esto que estamos viendo, porque como mencionamos, el escrito tiene cosas buenas, ¿okay? Y por ejemplo, eh, para seguir la línea de lo que traía ahora, que a la final todo esto que vamos a mencionar aquí va a unirse porque es la información que hay, ¿okay? No, lo que el profesor Harold está proponiendo acá, lo que está presentándonos y lo que yo les voy a presentar, información que hay. En el caso de él ya está presentando la evidencia, yo estoy presentando a gente que malintencionada quieren torcer esta información y hacerla presentar delante de la gente como algo válido. Y no, no podemos hacer eso, eso está prohibido. Vean que acabamos de ver una evidencia donde dice que uno de los padres de la iglesia ya se opuso y denunciaba
de que había ya tergiversación en los escritos. Le voy a presentar un caso más. Dice un escritor que al final les voy a decir quién es él. De hecho, hasta sacó una versión de un Nuevo Testamento griego interlineal, muy famoso dentro del mundo de la literatura. Dice él, leo para ustedes y cito, ¿qué sucede con Mateo? La datación, dice él, a mi juicio, debe ubicarse en los años 40 y 50. Pues, con mucha atención. El papiro Tiede, que contiene un fragmento de esta obra paleográficamente, debe datarse en los años 40. Quizá incluso antes, quizá. Y sabemos que tal vez puede ser, a lo mejor, quizá son terminologías que cuando vamos a afirmar algo y a plantearlo como un hecho, no pueden existir. O sea, no podemos decir, a lo mejor sí, tal vez no. Tenemos que comprobar. O sea, hablar es una cosa, argumentar y presentar evidencia es otra cosa. ¿Okay? Ahora, para continuar la cita, él dice, quizá incluso antes, y resulta muy posible que fuera uno de los materiales que usara Lucas para escribir su evangelio. Los primeros cristianos, o sea, esto es muy aventurado, esto es tremendo, pero sin embargo él dice, los primeros cristianos estaban convencidos de manera mayoritaria de que había sido el primer evangelio y no resulta nada imposible. Va dirigido a los judíos, algo lógico en un texto muy antiguo. Desarrolla los episodios con mucha brevedad que Marcos o Lucas, lo que es bien significativo y muy posiblemente pudo ser el primer texto completo precedido no por alguna colección de dichos de Jesús como sostenían algunos de los primeros autores cristianos. ¿Quién dice esto? Esto lo va a decir César Vidal. Es un escritor muy, muy conocido y que posteriormente sacó esta versión de un Nuevo Testamento griego interlineal. ¿Qué pasa con esto que él está diciendo? Él se está basando en el trabajo de Carsten Peter Tiede, que es es una autoridad académica en papirología y todas estas cosas. Es un papirólogo, de hecho, alemán. Y en el 94, en el año 94, va a proceder a publicar una nueva datación del papiro P64, porque ya había hecho otra, pero siguió investigando, analizando, y vuelve ahora en el 94 a proponer esta nueva datación. ¿Okay? Que es este papiro muy conocido, se llama el papiro Magdalena. ¿Okay? Ahora, este papiro, identificado sin ninguna duda como un fragmento del Evangelio de Mateo, hasta entonces se databa alrededor del año 200. Sin embargo, según Tiede, un análisis de la escritura griega y una comparación detallada con la caligrafía de otros manuscritos obligaban a datar este papiro en el siglo I y alrededor del año 75 u 80. ¿Qué tiene que ver esto, profesor Harold? Tenemos a César Vidal antes basándose en esta misma información, pero no da números claros. Él ubica en el 40 y el 50, mientras que el autor de la obra que él está citando lo ubica entre el 75 u 80 después del Mashiach. Esta alteración de información es lo que no podemos hacer. Y él termina la cita diciendo, en el 75 u 80 después del Mashiach, como muy tarde. Al final de la nota dice, esta datación es muy controvertida, dado que la opinión mayoritaria de los especialistas no sitúa la redacción del Evangelio de Mateo hasta unos años más tarde, que la opinión de la mayoría de los especialistas. Estas construcciones alrededor del escrito de Mateo, aumentada, que definitivamente son con fines confesionales, apologistas, y que el deseo está bien, o sea, la intención. El problema es el efecto negativo que produce de engaño. Estamos engañando a la gente y esto no puede ser así. Ahora, hay otras voces que se levantaron contra esto. Por ejemplo, la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén resumieron así su postura de una datación temprana del Evangelio. Ellos van a decir lo siguiente. Ni el Evangelio de Mateo griego ni el Evangelio de Lucas dejan suponer que la ruina de Jerusalén sea un hecho consumado, o sea, que ya había pasado. ¿Ok? En cuyo caso se podría retrasar su redacción hasta después de la ruina, hacia el año 80. John L. Mackenzie, que es un teólogo y exégeta, él dice lo siguiente: Ireneo de León
fue el único entre los escritores primitivos que sugirió una fecha de redacción. Presentó la composición del Evangelio de Mateo como contemporánea de la predicción de Simón Pedro y de Pablo de Tarso en Roma, es decir, antes del año 67. Sin embargo, este dato no puede comprobarse. ¿Por qué? Las razones internas sugieren, pero no demuestran una fecha de composición posterior a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, la familiaridad que el autor demuestra que las costumbres judías palestinenses obliga a no situar este evangelio demasiado lejos, ni en el tiempo ni en el espacio del judaísmo palestinense de la rebelión judía. Ahora, si este evangelio se escribió después del año 70, hay buenas razones para pensar que se compuso fuera de Israel. Muchos investigadores sugieren, en la opinión de John L. Mackenzie, sugieren Antioquía de Siria, una ciudad en que el cristianismo judío, ¿okay?, y el gentil se unieron y mezclaron, y donde las cuestiones en torno a la relación entre el evangelio y la ley fueron probablemente agudas. Él va a concluir esto, y esto es muy importante. Él dice, se considera probable que la comunidad de Mateo haya sido expulsada del judaísmo por los rabinos de Yabnia. ¿Okay? ¿Cuándo ocurre Yabnia? Mucho tiempo adelante del año 70, ¿okay?, o el concilio de Yabne, mediante una proscripción llamada Birkat Haminim. Birkat Haminim es una decimonovena bendición, que más bien es maldición, que se agrega posteriormente en la Midá, en contra de los judíos creyentes. De hecho, la palabra minim hebreo es hereje, o el que se ha regresado. Y en lo cual no voy a repetir eso porque es muy ofensivo. Y eso era dirigido a la comunidad judía creyente. Entonces, se entiende y se admite que el autor del Evangelio, ¿ok?, va a dar a entender, ¿ok?, porque esta Birkat Haminim se ubica ya en el año 80 después de Mashiach, fuera ya. Y John L. Mackenzie dice que esto explicaría las duras polémicas que aparecen en Mateo 23, 1 al 36, que se consideran contra los rabinos de Yamnia. Si se admite que el autor del Evangelio estaba en diálogo con la Academia Rabínica de Yamnia, que se estableció desde el año 75 al 90 después de Cristo, sería razonable fechar el Evangelio entre los 80 y 90 después de Cristo. O sea, engranan con eventos, contexto, palabras, en fin, todo esto. Ahora, ya el profesor Harold comenzó el análisis del contenido del libro. ¿Okay? Ya tenemos una plataforma. Tenemos gente que está aumentando la datación de los manuscritos, forzándola. ¿Okay? Pero ahora nos damos cuenta de que no hay un solo Mateo, sino hay varias versiones de este punto, hasta 2. Y yo más adelante voy a mostrarles que hasta una tercera versión surgió. Y que es lo que hay. No negamos que hubo una fuente original, pero lastimosamente fue dañada, fue alterada, fue cambiada. Y es lo que vamos a ver más adelante. Porque cuando comenzamos a hacer el análisis del contenido del libro, hay dos ideas que los especialistas tienen perfectamente claras. Y es que el texto original de Mateo debió ser escrito en hebreo. Ahora, hablando de los hebraísmos que mencionaba el profesor Harold, y esto hay unos que les va a gustar, otros no, pero en fin, es lo que hay. Y se lo dice un judío, y así que créanme cuando les digo que esto es así, o era al menos el pensamiento del primer siglo. ¿Okay? Se cree, ¿okay?, que debió ser escrito en hebreo o arameo. Si nos atenemos a que este idioma se llegó a llamar la lengua de los hebreos, que estamos diciendo que muchas veces la frase lengua de los hebreos no es precisamente el idioma hebreo al que se está haciendo referencia, sino al arameo, que también circulaba en aquellos días. Es un hebraísmo. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos damos cuenta para diferenciar, profesor Harold, cuando se está hablando en arameo o en hebreo? Cuando se analiza el texto, como los arameísmos que tú presentaste antes. Hay características que saltan a la vista de aquel que conoce el idioma hebreo, que lo habla, incluso desde el hebreo. Y cuando se analizan los textos y se hacen comparaciones a ver si calzan con cuál hebraísmo o arameísmo se llega a calzar mejor, es cuando se llegan a estas conclusiones. Ahora, entendiendo esto,
Muchas fuentes cristianas primitivas así lo vieron. Ahora, y esto es lo más tremendo, y lo que venimos diciendo, no es el texto que tenemos en el Nuevo Testamento actualmente. Estas ideas se desprenden claramente de la evidencia documental que disponemos de los siglos incluso segundo hasta el quinto. Y ya presentó incluso Harold más allá. Al respecto, varios testigos dejaron un registro demasiado claro y coherente. Ya el profesor Harold mencionó varios. Papías, Mateo compuso los dichos del Señor en lengua hebrea. Y aquí hay una frase que yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Y como decimos, anoten y aprendan. O sea, agarren las letras y ábralas y vean lo que está detrás. Porque dice la final de esta cita de Papías, dice, y luego cada uno los tradujo como pudo. Esa frase, eso hay que analizar qué pasa ahí. Porque qué tal si yo digo, profesor Harold, que cuando lo estaban traduciendo había algo ahí que le hirió su ego confesional, y no, esto no vamos a ponerlo, vamos a quitarlo. Y meto otra frase ahí. Y lo más terrible es que hay evidencia de que esto pasó. Y lo tenemos en muchas versiones del Nuevo Testamento de Mateo que hay hoy. Y tras de feria lo ponen como el primero en la lista. Y lo primero que se le viene a la gente es, este fue el primero. Estos efectos negativos son los que no podemos. Ahora, ahí podemos seguir citando. Mateo, que predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el evangelio cuando Pedro y Pablo predicaban y fundaban la iglesia. Dice también este señor Ireneo de León, que ya lo mencionamos antes, en Adversus Areces, en la sección 3.1.1, el evangelio fue escrito de acuerdo a Mateo, de acuerdo a, dice el mismo que primero fue cobrador de impuestos, pero después fue un apóstol de Yeshua el Mesías, que habiéndolo publicado para los judíos creyentes, lo escribió en hebreo. Así, toda la evidencia, todas las posturas. ¿Qué queremos decir con esto? Volvemos a recalcarlo, hubo un hebreo Mateo. ¿Okay? Hubo uno, pero fue dañado. Luego, Eusebio Cesarea va a decir esto, los nazarenos tienen el evangelio de Mateo muy completo y en hebreo, porque este evangelio es ciertamente preservado todavía entre ellos, como fue escrito en letras hebreas. Eusebio Cesarea, hacia mediados del siglo, ya que sexto o antes, cuarto, si no me equivoco, historia eclesiástica. Por supuesto, todo parece indicar, profesor Harold, que el evangelio, la versión que se apega más, pareciera ser el de los ebionitas, por el tema del contexto y de cómo se están forjando las cosas y que se apegan a el pensamiento hebraico. Sin embargo, hay que seguir leyendo. Y yo quiero traer a la mesa un registro que tiene una frase tremenda. Dice Epifanio de Salamis hacia finales del siglo IV, en el Panarión, él dice, Mateo, también llamado Leví, que de ser un cobrador de impuestos vino a ser un apóstol y el primero de los evangelistas, compuso un evangelio del Mesías en Judea, en lengua y letras hebreas, para beneficio de aquellos de la circuncisión que habían creído. Quien lo tradujo al griego no está suficientemente claro. Yo fui autorizado, oye, y hay un segundo personaje que está entrando ahí. Está la versión que tienen los nazarenos, pero ahora él nos dice que quien lo tradujo al griego, no sé quién es, pero alguien ya lo tradujo. ¿Qué tenemos ahí? Otra versión griega de copia del que está viniendo de los nazarenos. Yo fui autorizado, ahora sí dice él, por los nazarenos que utilizan este volumen en la ciudad de Berea para copiarlo, o sea, otra copia, otra tercera copia. Estos detalles hay que verlos dentro, profesor Harold, y a la audiencia, porque le voy a explicar cuál es el tema cuando nosotros decimos con el problema de la copia, la copia, la copia. Es como que el profesor Harold hable inglés y haga esta presentación en inglés y a mí me toque traducir del inglés al español. El mensaje del profesor Harold es uno y el mío es otro. Es verdad.
¿Por qué? Porque así es el tema con los idiomas. Entonces, esto mismo pasaba cuando las copias se traducían. Ahora, a eso le agregamos el no entendimiento de los conceptos hebraicos contenidos dentro. Y entonces yo tengo que reconstruir el mensaje para dar a entender lo que yo primero entendí y que se ajuste a mi tradición. Es otro problema. Ahora, estos pasajes que vimos son citados frecuentemente por muchos para demostrar algo que en realidad los especialistas saben y aceptan desde hace mucho, que hubo un original Mateo hebreo, pero que fue dañado y alterado. ¿Qué tenemos? ¿De qué estamos hablando, profesor Harold? Y con esta última sección cierro para que continúes. En algo estamos seguros, hay divergencias entre el Mateo original y todos los Mateos que salieron después. Hay divergencias, ya tú nos mostraste unas. ¿Okay? Parece que alguien le voló tijera al relato del joven porque le dio palo Yeshua ahí por su falsedad, pero eso suena muy duro para el pueblo y no puede ser alguien tan amoroso como el Mesías, qué barbaridad. No, mejor lo quitamos. Porque ese es un mensaje hoy en día revolucionario. Fuertísimo, Falso. More. ¿Cómo vas a decir que estás guardando Torah y los profetas si estás lleno de abundancia, en fin, etcétera? Eso a nadie le gusta oír hoy. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a quitar esto mejor y listo. Ese es el problema. Ahora hay Es que, suficiente evidencia para saber que el Mateo... Sí, adelante, profesor. no, sí, More, está bien. Justamente ese es el punto, ¿no? Nosotros no negamos que ha existido un Mateo en hebreo. De hecho, sabemos que sí. Pero el tema es que hasta el momento, de acuerdo a las tres fuentes que hemos analizado, el Evangelio de los Ebionitas, el Evangelio de los Nazarenos y también el Evangelio de los Hebreos, entre los tres no tienen un mismo idioma, o sea, no piensan igual los tres. No engranan. Claro, y eso, Morea, ¿qué nos lleva a nosotros a que a veces los amados hermanos cuando leen los escritos piensan que todas las comunidades vivían en una utopía en que todos se llevaban bien y desgraciadamente no es así. Siempre han habido conflictos de poder, conflictos de intereses y eso ha producido muchas grietas. Entonces yo creo, More, que ese aspecto es importante. Ahora, lo que algunos maestros, More, están haciendo, están queriendo reconstruir el Mateo original comparando entre tres fuentes, al Evangelio de los Ebionitas, al Evangelio de los Nazarenos y al Evangelio de los Hebreos. Y mira qué conclusión tan interesante llegan. Esto es bien importante. Dice así, los especialistas señalan que existen evidencias marcadas en el Evangelio de Mateo hebreo. Y dice así, pero en base a la reconstrucción, a unir los diferentes Mateos en hebreo, ¿qué debería tener el Mateo original? Es decir, el Mateo hebreo no tiene que incluir la genealogía de Yeshua. Qué tremendo. Qué tremendo. Y eso ya prácticamente nos obliga a replantear cosas. Imaginamos nada más. Cuando revisamos Mateo 1 sabemos que hay tres genealogías de 14, 14, 14, 14, que equivalen a la gematría de David. O sea, el propósito de la genealogía es demostrar que Yeshua es el Ben David. Pero solamente imagine usted, si no existiera eso, ¿qué pasaría? Eso es una parte muy importante que debemos nosotros hacer. Otra, el Mateo hebreo debió incluir los detalles preservados por Jerónimo, Clemente y Orígenes. Ya mostramos uno de Orígenes. También mostramos uno de Clemente, que está más arriba. Entonces, el Mateo original obligadamente tiene que haber tenido detalles de ellos. ¿Por qué? Porque hablamos de las primeras épocas de las comunidades. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, otro punto más. El Mateo hebreo no debe incluir al Espíritu Santo en el relato del nacimiento de Yeshua. Ya claramente se entendía por los ebionitas que es un hombre común y corriente. Y obviamente cuando uno le mete la palabra neuma, que tiene que ver con Que es donde espíritu, a todo el mundo le hace pa la cabeza. Exacto, More. O sea, esto es de verdad bastante revolucionario porque ahora la gente dirá, no, pero maldito el que le quita, el que le añada, señores, entiendan, estamos hablando del claro, estamos hablando de los primeros siglos. No había un canon. Con Marción el hereje recién va a forjarse un canon y cada comunidad Y tenía forzado a la justamente fuerza. y a la fuerza. Y cada comunidad, More, tenía una tradición diferente. Por eso vamos a ver que hay comunidades que tienen evangelios gnósticos, hay comunidades que tienen el Apocalipsis de Abraham. Entonces hay la Didaje, la epístola de Bernabé. O sea, lo que quiero decir, More, es que no había una uniformidad.
con el concilio de Nicea, Calcedón y los que van a venir después, recién se va a unificar la fe de todo el imperio, y obviamente ahí es donde vamos a ver estos detalles. ¿Qué más? El Mateo hebreo no debe incluir tantos detalles de la resurrección, y esto es tremendo, ya que nosotros cuando leemos Mateo capítulo 28 vemos detalles bastante interesantes, pero de acuerdo a la reconstrucción que hacen los especialistas en base a estos tres evangelios hebraicos, vamos a llamarla así, no debería tenerla. Otro punto más, el Mateo hebreo no debe incluir palabras de Yeshua en la última cena. Esto también es fuerte, ese es muy fuerte. Entonces, More, si hacemos la reconstrucción del Mateo hebreo, considerando las palabras de Orígenes, considerando a los ebionitas, considerando. Testimonio. Claro, es que obviamente More, ellos son los testigos más antiguos, aunque nos guste o no nos guste cómo piensen, pero para reconstruir el Mateo hebreo tendríamos que incluir esas fuentes. Entonces, eso nos llevaría, yo lo digo, More, a ver, ¿qué pasaría si en un evangelio de Mateo que tenemos ahorita, en hebreo, digamos, no tenemos la genealogía, no tenemos lo del Espíritu Santo que está en Mateo capítulo 1, no tenemos detalles de la resurrección en Mateo 28 y no tenemos las palabras de Yeshua la Pesaj, que me parece que es Mateo 26, 27 en el formato griego? Entonces, ¿con qué nos quedamos? O sea, si nos damos cuenta, esto prácticamente nos arrebata bastante parte de la concepción que ya tenemos nosotros al acercarnos al texto griego. Entonces, esto, More, es muy delicado porque, como dijimos, no existió un solo Mateo. Ahí lo tienen ustedes, como digo, Evangelio de los Ebionitas, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Hebreos, tres evangelios de Mateo distintos y no son iguales. Cada uno está jalando arroz para su molino. Entonces, eso, More, es bastante delicado al hablar de la reconstrucción del Mateo en hebreo. Ok, vamos a continuar. Ahora, More, quiero entrar a una parte que nos va a ayudar bastante. Hay una tesis dirigida por el doctor Antonio Piñeiro, de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filología, departamento de la Facultad griega, dice así, la estructura literaria del Evangelio de Mateo. Ojo, esto es una tesis de doctorado, ahorita la voy a presentar, de momento solamente la imagen, lo voy a presentar en unos minutos. Dice así, desde el punto de vista literario, el Evangelio de Mateo también presenta características dignas de ser tomadas en consideración. Su buen griego, unido al orden, la sistematización y la precisión con las que el autor ordenó el material que escogió, hacen de este Evangelio uno de los libros más cuidadosamente tratados y elaborados del Nuevo Testamento. Eso está en la tesis, en la página 7. Y añade también en esa misma página, pues bien, hemos escogido precisamente el tema de la estructura literaria del Evangelio de Mateo como tema de investigación en nuestra tesis doctoral. Ojo, no es una tesis cualquiera, es una tesis doctoral. Y yo sé que el pueblo More quiere verlo y por esa razón voy a compartirlo. Un momentito voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir para mostrarle, More, al pueblo la tesis. Permítame, por favor. Permítame. Voy a ubicar rápidamente el documento. Ah, ya, acá lo tengo, acá está. Permítame. Ahora sí, voy a compartir, More, porque el pueblo merece tener material de primera mano para que ellos lo puedan buscar. Ok. Miren, caballeros, van a poner así: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea. ¿Ok? Y se llama La estructura literaria del Evangelio de Mateo, presentada por Miguel Ángel Roy Cervera, bajo la supervisión de Antonio Piñero Sáenz, año 2002. Entonces, More, estamos hablando de una tesis doctoral, y no en cualquier lugar. Hablamos de la Complutense de Madrid, donde el doctor Mario Sabán ha hecho justamente su doctorado. Entonces, yo creo, More, que estas cosas la gente tiene que evaluar. Como decimos, nosotros queremos mucho a nuestras congregaciones, amamos mucho a nuestros líderes, pero a la hora de poner las evidencias en la mesa tenemos que ser totalmente honestos, aunque eso nos cueste el cuello, porque es así. Ahora, hablemos del Evangelio de Mateo en griego, ¿ok? Que esto también es muy importante. Vamos a analizar algo, dice. Mateo usó alrededor de 1475 palabras, 137 de las cuales son apax legómena, que significa palabras que solo se usan entre todos los escritores del Nuevo Testamento. 76 son clásicas, 21 de ellas se hallan en la Septuaginta. Note usted, no dice el texto masorético, la Septuaginta.
¿Ok? Por eso que Mateo, Griego, 100%. claro, Mateo capítulo 1, cuando habla del nacimiento de Yeshua, que le llama entre comillas nacimiento virginal, no apela a la Tanaj, apela a la Septuaginta, donde dice la palabra Pársenos. Entonces, eso es algo, More, bastante delicado. También habla de palabras que son introducidas por primera vez. Y ahora vamos a examinar los papiros, porque esto le importa a la gente. ¿Ok? Evidencia papirológica. El papiro P1 More pertenece al siglo III. O sea, si nosotros tenemos un Mateo en hebreo, tiene que pasar la evidencia papirológica. Tiene que pasarla, porque si no la pasa estamos cayendo nosotros en un descrédito. Otra, el papiro 37 corresponde al siglo IV, tiene una porción de Mateo. El papiro 21 pertenece al siglo IV. El papiro 37 al siglo IV también. El papiro 64 está a finales del año 200. Qué interesante. Y es de Mateo. ¿Ok? Otra, el papiro 70, que tiene un fragmento de Mateo. Y esto también pertenece al siglo III. Entonces son datos que hay que nosotros ponderar. El papiro 77 pertenece al siglo II y siglo III. El papiro 86, que tiene una porción de Mateo, pertenece al siglo IV. El papiro 101 al siglo III. El papiro 102 al siglo III y IV. ¿Okay? Es muy importante analizar las evidencias. El papiro 103 entre el siglo II y III. El papiro 104, correcto, pertenece al siglo II. El papiro 105 entre el siglo IV y V. El papiro 110 de Mateo pertenece al siglo IV. Entonces, More, ¿yo qué podría ir analizando acá? Una primera conclusión. ¿Existió un Mateo hebreo? Sí, es innegable. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Tenemos en nuestras manos al Mateo hebreo usado por las primeras comunidades? No lo tenemos. Se ha planteado una reconstrucción en base a los evangelios de los hebronitas, al evangelio de los nazarenos y también al evangelio de los hebreos y con las citas de Orígenes. Pero solamente es hacer una reconstrucción. Es como un Frankenstein, que agarra un poco de acá, un poco de acá para tratar de ubicar el original. Ahora bien, ¿con qué, de momento, qué cosa nos está quedando, More? El griego. Y no estoy diciendo que el griego aquí y el griego allá, sino estoy diciendo que lastimosamente eso es lo único que tenemos ahorita a la mano. Por eso tenemos el texto griego de Nistle Alan con aparato de crítica textual en la cual se dan las famosas interpolaciones. ¿Ok? Entonces, yo creo, profesor Araya, que hay mucho pueblo del Eterno que ama las raíces hebreas de la fe, que tiene la versión de Mateo Hebreo, que yo también la tengo, y uno la puede usar en su lectura devocional, pero para hablar de criterio científico, papirológico, no aguanta el examen, ¿ok? Si existió un Mateo Hebreo, y ojalá algún día se encuentre, sería para el Moré Daniel, que es judío, y para mí sería grandioso tener eso en esa belleza tener en las manos. Porque obviamente el tener el Mateo hebreo nos permite hacer gematría, 72 nombres de Dios, notaricón, nos permite todo. Pero la pregunta es, no lo tenemos, pues tenemos traducciones como el Mateo hebreo de Tuliet, que es una edición francesa, pero me refiero, el original, ¿ya? El que escribieron las comunidades Mateas, ese no lo tenemos. ¿Dónde estará? No lo sabemos, porque si el profesor Arayá o yo dijéramos, acá está el Evangelio de Mateo, que usaron los primeros discípulos, entonces los científicos y los filólogos nos dirían, muy bien, pasemos por los criterios papirológicos, criterios eclesiásticos. Y Moré, voy a compartir una más para darle pase a usted. La palabra de un experto en la materia. Permítanme, voy a... Algo que va a importarle a la opinión pública. Y esto, Moré, es importante. Quiero escuchar en las palabras del doctor Antonio Piñeiro lo que él opina de un Mateo en hebreo. Al hablar de Mateo, hay que disipar una idea que tiene mucha gente por ahí que es errónea.
Yo he oído muchas veces a lo largo de muchos años que los evangelios se compusieron en arameo, y Papía dice que al menos Mateo había escrito su evangelio en hebreo o arameo. La palabra hebraistí en griego puede significar indistintamente hebreo o arameo. Yo afirmo, esto es posible. Es posible que Mateo hubiera escrito su evangelio en hebreo, pero ciertamente el Mateo que nosotros tenemos no es ese Mateo. No hay ni un solo fragmento de los evangelios, ni uno solo conservado, diga lo que diga quien sea, en arameo. Por tanto, el evangelio de Mateo se compuso originalmente en griego. No es un griego de traducción, está escrito en esa lengua. Y además, está empleando para las citas del Antiguo Testamento la Biblia griega. Es decir, el Mateo que tenemos no es ese, probablemente, del que habla Papías, sino otro. Bien, More, eso me parece importante. Voy a dejar de compartir pantalla para cederle también a usted el pase. Yo creo, More, dos cosas, ¿no? Obviamente el pueblo tiene razón y tiene derecho en discrepar, ¿ok? Es válido, pero de momento yo diría, More, a ver, otra vez, uno ama mucho su congregación, sí. Ama a sus líderes, sí. Pero vuelvo a preguntar, cuando hablamos de evidencia papirológica, ¿ok? Hablamos de evidencias de pergaminos. A menos que nosotros tengamos ese papiro y lo podamos pasar por las pruebas que se le hace a todo pergamino antiguo como los rollos del Qumran, entonces estamos en serios problemas de decir, este es el evangelio original de Mateo en hebreo. Yo al menos, More, en lo personal, tengo mi Evangelio de Mateo en casa, pero lo uso para una lectura devocional. Nada más, o sea, es algo personal de mi fe. Pero yo no puedo decir que esa versión que yo tengo es la que usaron los discípulos, es la que usó las primeras comunidades, porque si yo hago eso, entonces tendría yo que demostrar papirológicamente eso. Y lastimosamente no hablamos, More, de cualquiera, pues hablamos de profesores de la talla de Reutemann, de Antonio Piñeiro, de los grandes exégetas, grandes personas reconocidas en el mundo académico, expertos en Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como escrito primero discípulo. Entonces, yo diría, More, muy delicado este tema. Lo que yo sí le pediría al pueblo es que obviamente tampoco nos crean a nosotros, ¿ok? Investiguen ustedes, y después de haber investigado usted diga, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? O bueno, no estoy de acuerdo, pero hágalo después de haber investigado, porque si usted dice, no, que me cae mal, que te odio, que esos son tonterías. No, sí, More, son tonterías, porque el objetivo acá no es denigrar a ningún maestro ni a ninguna confesión de fe. Acá no se ataca a nadie, acá solamente se ponen las cosas en la mesa, se pone la evidencia en la mesa, y ahora usted, haciendo uso de su inteligencia, del análisis crítico, debe determinar las cosas. Adelante, profesor Araya. Sí, muy claro y contundente el doctor Piñero. Y él y otros, o sea, él no es el único, él no está solo, por eso citamos fuentes. Ese es el tema en esto. Y bueno, vamos a ver algunos detalles más ya para ir concluyendo. Al principio, en mi última intervención, hablé de divergencias entre el Mateo que pudo existir y el Mateo del Nuevo Testamento. O sea, como dijo Piñero, el Mateo que ahora tenemos no es el original. Definitivamente no. Ok. Papías, que es el famoso, yo no sé, Papías es como el referente en este tema y el que todo el mundo sale corriendo donde él cuando quiere hacer una defensa del tema del, como dijo el doctor Piñero, el hebraisti, que puede significar hebreo o arameo, nos guste o no. Ok, es así. Papías de Hierápolis, el único de los autores mencionados que pudo haber tenido contacto con una copia directa original, ya que escribió su libro Exposición de los Oráculos del Señor, eso aproximadamente en el 130, si no me falla la memoria. Aquí está como decía el famoso,
personaje comediante de México, Mario Moreno Cantinflas. Aquí está el detalle, profesor Jaro. Papías nos dice claramente, ¿verdad?, que Mateo puso por escrito los dichos del Señor en lengua hebrea. Esa es la frase que dijo el doctor Piñero, hebraísta. Pero en otros párrafos, Papías nos muestra algo extraño. Ciertos datos que conoce de manera bastante solvente difieren de lo que nos dice el Evangelio de Mateo tal y como lo conocemos. El más llamativo tiene que ver con el tema de Judas Iscariote y el relato de su muerte. Y aquí es donde están las diferencias que tenemos que ver, porque, y aquí es donde, profesor, yo le digo sinceramente, aquí sí me da coraje con la persona, porque esta evidencia que utilizan de Papías, solamente eso dicen, pero no siguen leyendo todo el registro donde nos encontramos estas diferencias que yo les voy a mostrar. O sea, se muestra solo una cara nada más que solidifique mi argumento basado en cuestión de fe, cuestión apologética, cuestión espiritual. No. Vamos a hacer medidas y balanzas justas, dice la Torá. Ahora, ¿cuál es el tema? Vamos a ver detalles. Judas, dice un relato, abandonó este mundo, una versión de Papías, como un triste ejemplo de iniquidad, porque su cuerpo se hinchó tanto que no podía pasar por donde un carruaje pasa con facilidad. Fue aplastado por un carro y sus entrañas se desparramaron. Así dice un relato. Es extraño, porque Mateo 27, 3 al 10 dice, es muy preciso al señalar que Judas, agobiado por el remordimiento, devolvió el dinero de su traición y se ahorcó de inmediato. La pregunta obligada es, ¿por qué si Papías conoció el texto original de Mateo, optó por darle credibilidad a otra versión de la muerte de Judas? Que ya, como hemos visto, hay 1, 2, hasta 3. Vayamos viendo, aunque no nos guste, vayamos notando lo que está delante. Ahora, de hecho, esto nos remite a que dentro del mismo Nuevo Testamento hay otra versión, hasta 3. En Hechos 1:18, el propio Pedro va a decir de Judas que con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas las estrellas se derramaron. Ahí hay otro relato. Entonces, ya tenemos delante de nosotros 3 versiones diferentes de la muerte de Judas. ¿Por qué simplemente no se aceptó la de Mateo, que habría sido la más autorizada, si se supone que el texto lo había escrito Mateo probablemente medio siglo atrás? Ahora, esto es sencillo de entender. El texto original de Mateo no decía nada sobre la muerte de Judas. Ese es el tema. Ahora, el párrafo fue añadido. ¿Recuerdan la frase? Y cada quien lo tradujo lo mejor que pudo. Ese es el punto. ¿Okay? A eso significa cada quien lo tradujo lo mejor que pudo. El párrafo fue añadido posteriormente, en una etapa en la que corrieron muchas versiones, al menos 3, como hemos dicho, de este evento. La razón por la que no todos los autores admitieron como definitiva la versión que se filtró del texto de Mateo. Ahora, esta es una de los ejemplos. Ahora, si nos remitimos otra vez a Papías, que evidentemente tuvo en sus manos una copia del original de Mateo, tal vez una copia de primera generación, dicha conducta resulta incomprensible. Tener el texto de Mateo, leerlo, y de todos modos decir, Judas no murió así, engordó y lo atropellaron. O sea, no sé qué le pasaba a Papías y en ese momento se le estaban yendo ya las neuronas, o sea, no entiendo. O sea, no engrana, no calza. Ahora, el factor, por ejemplo, Jerónimo y Epifanio, y como ya mencionaste, el Evangelio de los Nazarenos. Jerónimo y Epifanio no solo dejaron constancia de que existía una versión en el hebreo del Evangelio de Mateo conservada por los nazarenos antiguos. Se tomaron la molestia ellos también de aclarar, además, que era una copia del original, tal y como lo había escrito Mateo, y sobre todo Jerónimo se tomó la molestia extra de copiarlo. La copia de Jerónimo se perdió irremediablemente en el siglo VII.
cuando la biblioteca de Panfilio de Cesarea, donde estaba guardada, fue destruida ante el embate musulmán. Pero en los escritos de Jerónimo se conservan varios fragmentos del Evangelio de los Nazarenos, ya que las diferencias evidentes con el Mateo oficial, que para entonces ya se usaba ampliamente en griego, latín y arameo, imagínate, o sea, es tremendo. Ahora, Jerónimo mismo registró varias de estas diferencias en su comentario sobre Mateo. Comentarios. En Mateo 12:13, donde se narra la curación de un manco por parte de Yeshua, recuerdan, el Evangelio de los Nazarenos incluye unas palabras del manco, mismas que no aparecen en ningún manuscrito conocido de Mateo. Él dice, el manco dice, yo era cimentador y me ganaba el sustento con mis manos. Te suplico, Yeshua, que me devuelva la salud para que no tenga que mendigar con vergüenza mi alimento. Ese fragmento estaba en el Nazareno. Y tú ahora mencionaste el tema del joven rico. Otro fragmento. Orígenes. También. O sea, ok. En fin, si nos ponemos a buscar, hay muchas contrariedades, muchas interpolaciones que hay entre sí con los textos y que no calzan, ¿ok? Y que no calzan. Y ese es el tema. Entonces, todos estos ejemplos y estas citas preservadas en Jerónimo nos ponen ante un dilema similar al que se deriva de los escritos de Papías, aunque en sentido contrario. Ahora tenemos evidencia de que ciertos detalles contenidos en el Mateo original fueron eliminados. Ese es el tema. ¿Dónde fueron eliminados? En la traducción al griego y los otros idiomas. Cosa que concuerda bastante bien con una observación del mismo Papías, cuando dice cada quien lo tradujo lo mejor que pudo. ¿Okay? Hay más diferencias. Frases como las que tú mencionaste ahora, que acuñaron Clemente y Orígenes, el que sea admirado reinará y el que ha reinado descansará, que no están. No están. ¿Sí? Esto es tremendo. Citado por Clemente Alejandría en Estromata 2, 9:45, él dice, hace poco me tomó mi madre, el Espíritu Santo, por uno Eso, de mis cabellos y me llevó al Monte Grande, el Tabor. Imagínate, profesor. O sea, yo me imagino que has escuchado esto. sí, More, por supuesto, eso ya no lo incluí, pero yo creo que... Pensemos, More, un momento, a ver. Si la gente tiene problema ahorita con la Trinidad, con el Espíritu Santo, ahora imagínense que diga que el Espíritu Santo me tomó, es mi madre, entonces, wow, o sea, herejía, blasfemia. Entonces, ese es el problema, More, ¿no? Que el Evangelio de Mateo ha tenido diferentes variantes. Desgraciadamente, según lo que estamos apreciando, no ha habido uno. Por lo menos han habido 3 evangelios de Mateo distintos corriendo. Yo sé, More, que esto le genera a la gente un conflicto interno, porque la gente dice, oye, entonces, ¿qué hago? ¿Mi evangelio de Mateo lo voto, el hebreo? No, quédeselo, porque de todas maneras importa, siempre que usted lo estudie paralelamente con el griego, le va a ayudar. O sea, no estamos diciendo que usted lo vote, que lo queme, estamos diciendo sencillamente que el verdadero evangelio de Mateo se perdió. No sabemos dónde está. Sí, Hay... a eso es a lo que queremos llegar. ¿Ok? Ahora, disculpa, profesor, para cerrar ya este concepto y ya ir concluyendo. Hasta este punto tenemos un conjunto de evidencias bastante claras que apuntan a que el texto original de Mateo en hebreo no es el que tenemos en el Nuevo Testamento. La versión final, la que conocemos, es notablemente alterada. Ahora, vamos a ir directo al grano, al tema del documento en análisis que es el Shem Tov. ¿Ok? Existe que sea la posibilidad, la versión más cercana al original. Es lo que vamos a ver. Muchas personas afirman que el Mateo hebreo identificado como Shem Tov, por haber sido recuperado en una copia del texto Ibn Bohan significa la piedra de la discordia, es el escrito que el rabino Shem Tov, que era el título, el sobrenombre de él, y su nombre Ben Yitzhak Ben Shaprut, aquí hay que entender algo. ¿Por qué este escrito surge y bajo qué contexto? Surge 1000 años, 1300 después de Mashiach, ¿okay? Allá en España. ¿Por qué? Porque en la Sefarad antigua había comunidad musulmana, comunidad judía y comunidad católica. ¿Okay? Y a los católicos, a los obispos, les gustaba mucho ir a la sinagoga, sacar del pelo al rabino y invitarlo a un debate. ¿Cuál era el tema con esto? Si el rabino perdía,
lo expulsaban del lugar y tenía que irse. Si él ganaba, lo mataban. Entonces imagínate, así es como este documento va a surgir de plataforma para que salga a la luz. ¿Ok? Ahora, posiblemente se comenta entre ciertos círculos, es la versión más antigua posible del texto de Mateo. Y factiblemente el único que preserva el texto original. Para afirmarlo se basan en ciertas características que indican que no fue traducido desde los manuscritos griegos tradicionalmente usados por el cristianismo. Sin embargo, llama poderosamente la atención el hecho de que ningún especialista lo ha tomado en cuenta como una fuente documental antigua para saber cómo fue el Mateo hebreo original. Eso no lo podemos dejar de lado, ¿okay? Nos guste o no. La razón es simple. Los especialistas están conscientes de que el Mateo griego del Nuevo Testamento no es el Mateo original y el Shem Tov no deja de ser una variante de ese Mateo. Ese es el punto que tenemos que, nos guste o no, traerlo al frente. Ahora, si tomamos en cuenta las características del posible original que podemos recuperar de las evidencias documentales de los siglos II al VI incluso, es evidente que en ese nivel de análisis el Shem Tov y el Mateo griego coinciden en muchas cosas. Ahora, hablamos de análisis de académicos, de años tras años analizando, porque así con la misma fuerza con la que nosotros quisiéramos que este documento fuera verdaderamente que sale de la copia original de un Mateo en hebreo, así ellos mismos buscan esto, pero no pueden dar otro parte del profesor Harold porque no pueden mentir a la gente, ¿ok? Ahora, de todo lo ya expuesto, podemos señalar algunas características que, como tú dijiste antes, debió de tener el Mateo original. No debió incluir el relato de la muerte de Judas, ni que sí aparece en el Mateo del Shem Tov, muy importante. ¿Ok? No debió de incluirse ningún relato sobre la muerte de Judas, pero el Mateo griego lo tiene y el Shem Tov también. Ahora, el Mateo original debió incluir detalles preservados de Jerónimo, Clemente y Orígenes, como decimos antes. El Mateo griego no los tiene, el Shem Tov tampoco. ¿Ok? Este es el tema. El Mateo original no debió incluir el relato del nacimiento de Yeshua. El Mateo griego lo tiene, el Shem Tov también lo tiene. ¿Ok? Nos guste o no. Ahora, podemos seguir citando más fuentes en las que el original no debió tener, pero el griego Mateo lo tiene y el Shem Tov también lo tiene. Y puedo seguir citando más registros que hay ahí dentro. El tema de la última cena, eso es tremendo. ¿Ok? Ahora, por eso resulta evidente que el Mateo conocido como Shem Tov, pese a presentar rasgos especiales que lo ubican en una categoría singular, no es, pero ni remotamente, la versión original de Mateo. Jamás, nunca. No lo es. ¿Ok? Se trata simplemente de una variante textual en la que encontramos diferencias redaccionales. Eso hay que subrayarlo. Diferencias redaccionales, pero no diferencias estructurales. Y la evidencia respecto a las diferencias entre el posible texto original y el actual no nos dejan lugar a dudas. Son de carácter estructural, no nada más redaccional. Una investigación sobre este texto lleva a la conclusión de que un antiguo sustrato del Mateo hebreo de Shem Tov es una composición anterior, no una traducción. El antiguo substrato, sin embargo, ha sido sometido a una serie de revisiones tales que el presente texto de Shem Tov representa al original solo de forma impura. Lo que esto significa es que el Mateo hebreo de Shem Tov no es el Mateo original, ni viene de allá, pero puede contener elementos originales conservados del Mateo original, elementos. ¿Ok? El Mateo hebreo de Shem Tov ha sido clarísimamente infectado por el Mateo griego hasta el punto de contener incluso palabras griegas transliteradas del hebreo, profesor Harold. O sea, es evidente. Parece como si alguien, y este es el punto, parece como si alguien se hubiera sentado con el Mateo hebreo en una mano y el griego en la otra y hubiera corregido, mucha atención a esto. Parece que se sentó la persona aquí, ¿ok? Y comparando los textos, hubiera corregido el hebreo
según el griego. Vuelvo a recordarle la frase, lo mejor que pudo. Ahora, lo que probablemente pasó a lo largo del tiempo es que personas bien versadas en el texto griego veían en este texto hebreo de Mateo y pensaban que contenía errores. Estos errores o diferencias realmente estaban en el griego, mientras que en el hebreo tenía el texto puro, original, escrito por el propio Mateo en la copia que posiblemente existió. Pero estas personas versadas en el Mateo griego no comprendieron esto así. ¿Qué hicieron? Corrigieron el hebreo. ¿Basándose en qué? En el griego. Así que cuando el Mateo en hebreo de Shentov es idéntico a nuestro texto griego actual, nos guste o no, entonces no podemos aprender nada nuevo. Podría ser simplemente una corrección del griego, pero cuando el Mateo en hebreo Shentov difiere del texto griego, podría contener lecturas originales que se han perdido en el griego. Ahora quiero cerrar con esto, profesor Harold. Acerca del texto. Cuando hablamos de la redacción de esto, tenemos que, de estos textos, incluso todos los evangelios, no escribieron el Nuevo Testamento en español antiguo ni en el latín. ¿Ok? Jamás. Ahora, dice un registro que el linaje aparente, en el linaje de la traducción así, que va a vertirse al griego, ¿ok? Algún erudito, probablemente judío cristiano, es lo que donde se apunta todo, tradujo una versión del latín al hebreo. Y otro erudito traduciendo la misma versión del latín al árabe. Mucha atención, y yo creo que es la fuente que tú mencionaste ahora. Los idiomas evolucionan, entonces un experto en el hebreo puede leer un documento de la época bíblica o del tiempo de Jesús o de la Edad Media o del hebreo moderno y puede determinar de cuál siglo vino este texto. Claro. ¿Okay? Definitivamente, por eso son especialistas. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con esto? Este trabajo es digno de admirar porque nosotros simplemente comentamos. Ni el profesor Harold ni yo somos especialistas, ¿no? Nos basamos en la opinión de los que ya hicieron el trabajo. Y concerniente al Mateo es lo siguiente. El hebreo del Mateo hebreo es el hebreo de la Edad Media, nos guste o no. La morfología de las letras, la estructura, el sistema gramatical, en fin, es de la Edad Media, no del tiempo de Yeshua. Incluso se hicieron análisis hebraicos de escritos del primer siglo en hebreo, como cartas, registros, con este hebreo del Shentov, y son completamente diferentes. ¿Ok? Es decir, que es un estilo de siglos y siglos, casi 1000 años después de Yeshua. Pero, porque una versión hebrea de este libro surge en España en el siglo XIV, ya lo mencionamos, ¿por qué? ¿Okay? El tema con los debates con el mundo católico y todo esto. ¿Okay? Ahora, ¿qué decimos? Que en intercambio de ideas con los eruditos, ha mostrado que el hebreo de Shentov es un hebreo 1000 años después de Mashiach, es decir, que esta versión casi cierto fue producida para evangelizar a los judíos, muy importante. Incluso tenemos una traducción arábiga de Mateo también, que es genéticamente la gemela de la versión en hebreo. Entonces, profesor Harold, habiendo presentado toda esta evidencia delante, ¿okay? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Hubo un Mateo hebreo? Claro que existió, pero lastimosamente se perdió. Y la única fuente cercana que quedó a él fue dañada, fue permeada con el griego posteriormente. ¿Okay? Y aunque el Shentov tiene a veces hebraísmos muy propios del judaísmo, y tiene secuencias de palabras muy propias del judaísmo, terminologías del judaísmo, parecieran dar, a esto es lo que nos referimos cuando decimos elementos especiales, ¿ok? Es fácil de entender por qué. El que lo redactó era un judío. ¿Quién? Shentov. ¿Cuál es el detalle? Que Shentov aparece 1000 años después de Yeshua.
Y las copias que ya estaban rondando en aquellos días eran griego. Y ya vimos que el análisis de los eruditos dice que cuando agarras incluso la copia arábiga de Mateo es genéticamente la misma con Centauro. Añadimos a esto lo que no decía el original, lo que sí dice en este, que aparece en Clen Centauro, en fin. La evidencia está ahí, caballeros. ¿Qué tienen que hacer ahora? Ustedes sacar sus propias conclusiones, ir más allá de donde nosotros estamos yendo y corroborar por usted, llegar a usted a la conclusión. Lo que los eruditos han propuesto y académicos es esto que tenemos presente. No podemos ir más allá porque de ahí sería especular. Y eso está prohibido en el mundo académico. Profesor Harold. Claro, More, de hecho yo creo que para comparar las cartas arameas del primer siglo están las cartas de Barcova, ¿no? Sería interesante hacer un contraste de las cartas de Barcova que escribió a sus soldados porque Barcova está utilizando un hebreo, un arameo de esa misma época, ¿no? Entonces sería Correcto. interesante, claro, entonces, como usted lo dijo, no es como, por ejemplo, sí, bien. Piñero dice, le estaban preguntando a él por Juan el Bautista. Y dice él, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando nos metemos en la cabeza de Juan el Bautista? Que hablaba, cuál era su mensaje, a qué apuntaba, qué hacía. Entonces agarramos todo esto, dice, y vamos y lo comparamos. Bueno, él está hablando del mundo escenio, dice, vamos a ir a comparar ahora a cómo hablaba y cómo actuaba y el mensaje de Juan con el mundo escenio. Dice, entonces él dice, si calzan, definitivamente decimos que era escenio. Si no calzan, no era escenio. Dice, esta es la metodología que nosotros aplicamos, dice el doctor Piñero, para darnos cuenta, tanto en características como en la parte filológica, gramatical con los textos. Comparamos con testigos alternos alrededor de la época, con el posible texto, y si calza y engrana, podemos decir perfectamente y lo podemos datar de esa época. De hecho, las dataciones se dan a través de ese proceso, de comparaciones con textos de la época, y si calzan, excelente, pongámosle el sello. Y si no calzan, lo siento, es una variante más producida mucho tiempo después, incluso hasta con alteraciones. Es el tema con Shenton. Hay un punto muy bonito, More, muy interesante que estuve yo investigando de ese tema, es que, por ejemplo, en el Mateo de Shentop habla de días de arrepentimiento, ¿no? Que es muy importante en la Ajá. víspera de Rosh Hashanah. Pero, sin embargo, el Mateo griego no dice días de arrepentimiento, sino dice aguas de arrepentimiento. Entonces, la evidencia acá que se ha hecho, se ha comparado textos del Qumran, la regla de la comunidad Yahat, y la regla de la comunidad Yahat no dice días de arrepentimiento, aguas para el arrepentimiento. Entonces, ¿a qué conclusión nos lleva eso? A que el Mateo griego, contrastado con la regla de la comunidad Yahat, guarda bastante relación. Entonces, eso nos lleva a pensar que ese evangelio de Mateo en griego tiene más cercanía con el tema de los esenios, ¿no? Con la primera, con esa carta. Entonces, ahora, por eso digo, yo invito a Morea a no irse al extremo, porque tristemente sabe qué hacen nuestros latinos. Agarra y dice, bueno, ya, no vale, ya, lo boto a la basura y ya no me vale para nada. Y lo desecha inmediatamente. No, 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 pues no, tampoco no, así. no es claro, More. Justamente yo, por ejemplo, como lo comentaba, he dado clases incluso de los 72 nombres del Eterno, pero me he basado para eso en el Mateo hebreo. Obviamente ahí están los saltos equidistantes, la letra inicial, todo eso. Entonces, ¿qué quiero decir, More? Hay que hacer un análisis FODA, por ejemplo. ¿Cuáles serían las fortalezas del Mateo hebreo, en mi opinión? Te permite hacer gematría, te permite hacer notaricón, rescata muchos hebraísmos. Esas son sus fortalezas. ¿Cuáles son sus debilidades? En base a lo que hemos conversado. Bueno, para que sea el original tendría que tenerlo de Orígenes, tendría que tenerlo de los Ebionitas, desgraciadamente no lo tiene. ¿Cuáles serían las oportunidades del Mateo hebreo? Para la persona que está aprendiendo el hebreo le puede ayudar mucho en su lectura del Nuevo Testamento y de alguna manera acercarse más a la mente hebrea, que yo creo, More, que ese lado es positivo. Porque también lo bueno que yo le rescato, More, es que el tema de la Trinidad lo corrige, lo cual le pongo yo un 20 al Mateo 100. Ahora, ¿cuál sería una amenaza? Lo voy a llamar así, haciendo análisis FOD. Una amenaza es que de repente las personas podrían pensar que esta versión es la original, pero como digo, o sea, obviamente nosotros no podemos presentarle esta evidencia a los académicos, a los filólogos, pues porque se nos van a reír en la cara, van a decir, ah, está bien. Completamente. ¿Dónde está el papiro? ¿Dónde está el pergamino? Entonces ahí More es donde uno pierde crédito, pierde credibilidad. Entonces el punto es
que la gente sepa tomar lo bueno. Yo, por ejemplo, More, tengo mi versión del Mateo en hebreo y para mí es de mucha bendición, pero también tengo el griego, entonces yo trato de manejar los dos paralelamente. Claro, exacto, o sea, no es que yo diga, ah, el griego no más y el hebreo no vale, no, o el hebreo no más y el griego no, o sea, las cosas en su punto. El especialista con el profesor Benjamín Cordera Oleo, que es traductor de la Nueva Traducción Viviente, un biblista muy prestigioso, él ha comentado, More, que para estudiar el Tanaj es ineludiblemente el hebreo y el arameo, y lo que es el Nuevo Testamento es el griego. Y es así porque, More, son voces de gente profesional en la materia, gente versada en la materia. Entonces, yo le aconsejaría, More, al pueblo no irse a los extremos, porque, como le digo a usted, el problema es que la gente agarre y lo bota a la basura, o sea, tampoco es así, o sea, tampoco nos vayamos por ese camino tan fanático, sino las cosas en su lugar, rescatar lo bueno de las cosas y obviamente darles un verdadero sentido. Pero a la hora de hablar de evidencias, ahí sí no nos podemos casar absolutamente con nadie. Entonces, More, Así, esa sería, así es. Entonces, ese sería mi análisis FODA. Bien, More, hay algunas sí, preguntas por ahí. No, no, continúe, continúe, continúe. eh, se me vino ahorita a la mente, voy a decirlo antes que se me olvide. El tema de los extremismos es esto, o sea, esto no podemos jamás, tiene que haber siempre un balance, ¿ok? Tiene que haber un balance. Ahora, hay un trabajo de un señor que es George Howard, él hizo un análisis del Shem-Tov y él sí llegó a la conclusión definitiva de que el Shem-Tov proviene de un texto original y que se puede inclusive declarar así. Sin embargo, voy a mencionar a otro hombre conocido dentro de este mundo, eh, llamado Nehemiah Gordon, es un judío Ah, ya. caraíta. Él hizo un análisis también del centro, porque como te digo, o sea, en el mundo hebraico estamos buscando alguna evidencia, lo que es que nos acerque a los escritos hebreos. Y por supuesto, esto llegó a las manos de él y él lo analizó. Y él fue, de hecho, el que determinó, Nehemiah Gordon, de que el centro tenía elementos buenos especiales. Ahora, Nehemiah Gordon, quien lo conoce y ha leído su trabajo, sabe el grado que este caballero tiene, independientemente del tema con el nombre del Eterno, que ya eso es aparte. ¿Okay? Claro. Aquí estamos hablando de su trabajo filológico y análisis, principalmente desde la perspectiva hebraica. Él es, de hecho, el que va a sacar a relucir más los elementos buenos dentro del Shem-Tov, pero él mismo es el que de hecho va a llegar a una conclusión como esta de que pareciera que alguien agarró los textos y dañaron lo posible bueno que había más dentro del Shem-Tov. Él es el que llega a esa conclusión. Les invito a leer un libro de él que se llama El Jesús griego con el Yeshua hebreo, creo, versus, algo así se llama. Él habla de Excelentísimo. eso. Buenísimo ese Es libro. extremadamente recomendable que lo estudien para este tipo de casos. Y bueno, dices que hay preguntas, profesor Hall. Ah, sí, sí, Morea, habría que ver en el chat. Si es que Ah, ok. sí, vamos o usted lo puede ver, Morea, un favor. A mí se me Voy complica a, un poco. Sí, por favor, para poder apoyar a las personas que se han dignado a seguirnos sí, en esta bueno, oportunidad. aquí en la audiencia que yo tengo acá, no, voy a ver en Yahat, a ver si hay alguna pregunta. En el permiso de la audiencia, vamos a ver. Ok. Bueno, ok. Aquí no, no es una pregunta, pero el estimado Mijael Ben Israel dice que se creó para, ¿cómo es eso que se creó para evangelizar judíos? Si el mismo Shentov dice que incluyó el evangelio en su tratado de Ibn Bohan para demostrar la superioridad del judaísmo sobre el cristianismo. Sí, correcto. O sea, citamos el comentario de un especialista que él creyó, o sea, nosotros no lo afirmamos, él creyó que el escrito se había hecho para defensa de. ¿Por qué? Por eso mencionamos el contexto en el que este escrito sale a la luz, ¿okay? En el que el mundo católico principalmente, porque ni los musulmanes molestaban tanto al mundo hebreo, venían y sacaban los rabinos, vamos a hacer un debate y todo esto. Y es dentro de ese contexto que Ibn Bohan va a hacer este trabajo para presentar la defensa correcta por la cual se le acusaba. Es en este contexto que surge. Pero nosotros, ni el profesor Harold ni yo, estamos afirmando que el escrito se hizo para evangelizar a los judíos, porque sabemos que el judaísmo no es proselitista en ninguna manera.
Claro, bueno, yo creo que es importante en este aspecto, ¿verdad? De la evangelización de los judíos, recomendar a los hermanos el debate de Barcelona, ¿no? ¿Por qué razón, More? Correcto. Los antimisioneros, cuando quieren anular nuestra fe como estudiantes de Yeshua, apelan al debate de Barcelona. Y en el debate de Barcelona, obviamente, Nachmanides, el Rambán con N, no Rambán con M, él hace una apología contra Pablo Cristiano, ¿verdad? En la cual tratan Isaías, tratan Ezequiel. Entonces, el punto, More, que Pablo Cristiano, repito, no se trata de Rab Shaul. Pablo Cristiano es un judío converso al mundo católico, el cual pretende demostrarle a Nachmanides en la Edad Media de que el Cristo griego, tengo que decirlo así para que no se malentiendan mis palabras, que el Cristo griego pues es el Mesías judío, ¿no? Y obviamente pues Nachmanides da una serie de puntos, y esos puntos los antimisioneros lo conocen muy bien. Y cada vez que alguien quiere hablar de Yeshua, ellos en automático apelan a esos puntos de defensa del debate de Barcelona. Que será muy importante, More, algún día, ayer mediante, tratar con usted el tema del debate de Barcelona, poner los Claro, puntos de Nachmanides y analizarlos para que las personas tengan esa defensa a la hora de presentar su fe. Porque obviamente, More, un punto donde los hacen flacos es que con el nacimiento virginal. Partiendo de ahí ya lo invalidan al Mashiach completamente. Entonces, eh, yo creo que ese tema, el debate de Barcelona, sí estaría muy interesante de claro. poderlo abordar. Así es. Ya para llegar a una conclusión, profesor Hall, de mi parte, mi consejo para la gente es, como decías tú, no agarren la variante de Shentop textual, no la agarren y la desechen, no. O sea, tiene que haber un balance y hay muchas otras variantes, incluso dentro del mundo griego. Siempre sí aconsejamos apelar a lo más antiguo posible, que la base textual de ese escrito esté lo más basado o cercano a los manuscritos más antiguos, porque entre más antiguos estamos más cerca del pensamiento del autógrafo original. ¿Okay? ¿Qué aconsejamos? Úselo de consulta. ¿Okay? Téngalo ahí de consulta, como dice el profesor Harold, paralelamente con el griego. ¿Okay? Porque tiene cosas muy buenas, o sea, no lo negamos, tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, permite el análisis, como que mencionabas, eh, del tema para encauzarlo a temas muy hebraicos, como la gematría, incluso el mundo cabalístico y todas estas cosas. De hecho, en análisis más cercanos, el texto de Mateo es como se llega a creer en algunos especialistas, es como el que más engrana, profesor Harold, con el Tanaj, por las citas que toca, por las temáticas que utiliza allá, en fin. Hay cosas buenas, no lo desechen tampoco. Es otra variante textual de las que tenemos hoy en día, con las que tenemos que trabajar paralelamente con el griego cuando se trata del Brit Hadashah. Definitivamente y obligatoriamente el griego es la fuente primaria donde tenemos que ir a trabajar, porque la documentación que tenemos de los escritos del Nuevo Testamento son griegos. Hasta el momento no hay un solo manuscrito hebreo con el cual pudiésemos filtrar textos como el Shentop y otros más en griego que surgieron posteriormente. De manera que ese es el consejo de nosotros. Ahora usted toma la información, investigue por su propia cuenta y llega usted a una conclusión. Adelante, profesor Javier. Claro que sí, More. Por eso yo siempre lo he aconsejado, More. Los extremos son muy malos, ¿no? Por ejemplo, cuando era uno evangélico, decía, no, que me están judaizando. Ese es un extremo. Que cuando uno entra a las raíces hebreas, no, que el griego es del diablo. Entonces, eso, More, yo creo que ahorita, a nuestros latinos, Extremismo. eso, More, es el gran problema. O sea, o bien endiosan al griego, o bien endiosan al hebreo. Y no se dan cuenta que cada idioma tiene su importancia en cada corpus literario, ¿ok? Y que obviamente pues las variantes nos siguen. Por ejemplo, More, yo creo que no tendríamos ninguna dificultad, por ejemplo, en poner en la mesa el Pentateuco samaritano, la Septuaginta griega, el texto masorético. No tendríamos ningún problema, porque entre más testigos textuales que tengamos, nos permite hacer nuestras comparaciones y obviamente poder acercarnos mucho más al pensamiento del autor. Pero es que eso, More, yo creo que hace mucho daño. Le comento por qué, porque desgraciadamente en el mundo cristiano satanizan al hebreo, pues. No, que ese de... Que y en el mundo de raíces hebreas, More, cuando ya salen de la iglesia, satanizan al griego, no, que el griego del diablo. Entonces, eso, More, me parece muy peligroso en la mente de los seres humanos. El ser humano tiene que ser equilibrado.
decir, ok, tengo mi Mateo en hebreo, Baruch Hashem, voy a aprender el hebreo, voy a hacer mis meditaciones, tengo el Nuevo Testamento en griego, adelante. Entonces lo único que yo hago, lo pongo en la mesa, lo comparo, y cuando, si usted amigo que me escucha es pastor, cuando está, va a dar un mensaje, una preca a su gente, le dice, miren, en Mateo, por ejemplo, 28, 19, el texto griego te da una trinidad lastimosamente. Esa es una desviación. Pero lo bueno del Shento, por ejemplo, que elimina esa cosa. Entonces, bacán. Entonces, Correcto. ahí sí, claro, More. O sea, eso es lo que la gente inteligente hace. Lo pone en la mesa, lo filtra también con el Tanaj y dice, perfecto, acá el Shento vamos de la mano. O acá el griego está hasta las patas, acá no. Pero es que eso, More, es lo que la gente, con el debido respeto que me merecen, tienen que hacer. No agarre el texto griego y lo bote a la basura. No agarre el texto de Mateo y lo bote a la... No, tenga los dos en la mano. Haga un análisis desapasionado. Cuando usted le dé un mensaje o en su Keilah a su gente, déle un mensaje, vamos a decir, inteligente, en la cual usted no se basa en una fuente, se basa en varias fuentes. Y mientras más fuentes tenga usted, va a llegar a una mejor comprensión. Entonces, More, para ya finalizar, mi consejo al respetable público es no se vaya por el amor de Dios a los extremos. Pise firme y no deseche nada. Tenga las dos variantes en su mano y saque usted sus conclusiones, pero no satanice ni al griego ni al hebreo, o que este vale, o que este no me vale, que este lo quemo. No caigan en esas cosas tan infantiles. Seamos, señores, por el amor de Dios, seamos maduros. Entonces, More, esa sería mi recomendación final. Y bueno, pues More, qué placer compartir la mesa con usted en esta noche. Y desde ya lo comprometo para tocar el debate de Barcelona, aunque sea por Claro partes que sí. en las siguientes semanas. Así es, More. Claro que sí, con la ayuda del cielo. No, y agradecer a la audiencia su presencia. Sabemos que el horario a veces se pone pesado, incluso para nosotros, pero estos son temas que hay que tratarlo, que hay que verlos. Y bueno, ya se puso pendiente el análisis de la disputa de Barcelona. Nada más estén atentos en las redes sociales para tratarlo. Y bueno, agradecer nuevamente a la audiencia, tanto por Dabaremet, por YouTube, por Redifusión Yahad y a todos los que nos pudieron acompañar. Que Hashem, quien es bueno, los guarde y los bendiga en cada una de sus ciudades. Y shalom, shalom. Shalom, More Daniel, shalom, estimados amigos, un abrazo de acá de Perú, les invitamos a seguir la sintonía de Radio Yahad, les deseamos nuestras bendiciones a todos los ministerios, que Hashem le bendiga y recuerde, este espacio no es para pelear, para discutir, es para compartir en hermandad, en amistad, con mucho respeto, con mucha ética. Muy bien, querido More, vamos a despedirnos, que el Eterno les bendiga a todos, tengan una semana bendecida. Shalom, shalom.